Les damos la más cordial bienvenida a este foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas al Poder Judicial contendientes al cargo de magistraturas del Poder Judicial del Estado de México, Región 1 Toluca, en materia civil. Soy José Ramírez Hernández, comunicador y periodista mexiquense. Actualmente formo parte del equipo de trabajo de este instituto y tengo el privilegio de moderar este encuentro virtual bajo el ejercicio de la libertad de expresión y equidad de la contienda en un contexto de respeto y armonía. Muchas gracias a la ciudadanía que ya nos sigue a través de las redes sociales, a través de los diferentes canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Este espacio está diseñado especialmente para ustedes, para que puedan contar con información que les permita tener un voto razonado e informado el próximo 1 de junio. Además, pueden interactuar con nosotros a través del hashtag Noches de Debate. Muchas gracias a quienes nos acompañan. El objetivo de este debate, como ya les decía, es que cuenten con más y mejor información sobre las candidaturas que les permita tener un sentido de su voto el próximo 1 de junio. Sin extenderme más, pasaré a dar la bienvenida a las personas candidatas que nos acompañan, nombrándolas en orden alfabético del primer apellido, y de igual forma se llevarán a cabo sus intervenciones en cada etapa del foro de debate. Antes, es muy importante comentarles que se convocó a todas las candidaturas contendientes a este cargo y algunas nos confirmaron, otras no. De hecho, hubo una candidatura que antes de iniciar con esta emisión envió un correo electrónico manifestando su declaración en participar en este foro de debate. Agradecemos a las candidaturas que se encuentran presentes y que han decidido participar en este espacio democrático que organiza el Instituto Electoral del Estado de México. Damos la bienvenida a ustedes y de igual forma, pues como les decía, se llevarán a cabo las intervenciones de manera alfabética, de acuerdo con el primero de sus apellidos. Por ello, agradezco su participación a Gutiérrez Silva José Roberto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, José. Te agradezco el espacio y desde luego también al Instituto Electoral del Estado de México por esta proyección. Como bien lo comentabas, es de suma importancia que la ciudadanía, los y las mexiquenses, conozcan por quiénes van a votar. Hoy, sin lugar a dudas, estamos en una era en donde la tecnología tiene un caudal inmenso. La difusión de nuestras trayectorias, tanto en lo profesional como en lo académico, bueno, se da a través del sistema Conóceles y también de nuestras redes sociales. Bien, si me permites, puedo dar a conocer esa trayectoria para avanzar con el primer bloque en orden con lo Le indicado. agradezco mucho, candidato. Agradeceríamos que fuera una breve presentación en este momento y más adelante daremos paso a las participaciones en las que pueden exponer su trayectoria profesional y académica y hablar también de las propuestas que tienen como candidatos. Muchas gracias. También gracias al candidato Nava y Navas Marco Antonio. Gracias. José, gracias. Agradecemos también la presencia de Rosas Díaz Claudia Ivette. Bienvenida, candidata. ¿Qué tal, moderador? Buenas tardes, a sus órdenes. Aquí estamos para participar. Gracias. Muchas gracias a ustedes y los felicito por su interés de participar en este ejercicio democrático. Me permito exponer el foro del debate para que ustedes tengan claras las reglas de este encuentro. El foro de debate comprende 2 bloques, cada uno atendiendo a un tema distinto y la conclusión de cada participante. Para iniciar, en el primer bloque, las candidaturas tendrán 2 minutos para exponer su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre los temas donde las candidaturas tendrán hasta 1 minuto para esta intervención. En el segundo debate, En el segundo bloque, cada candidatura contará con 2 minutos para responder a una pregunta relativa a un tema de acuerdo con el cargo y materia para la que se postulan. Concluidas sus participaciones, habrá una réplica sobre el tema, la cual no podrá exceder de 2 minutos. Al finalizar los 2 bloques, las candidaturas dispondrán de 1 minuto para su conclusión mediante un mensaje final.
Se utilizará una pantalla que permitirá visualizar el reloj y los tiempos de participación. Aquí es muy importante comentarles que estén pendientes de esta pantalla y del reloj para no cortarles la participación, debido a que si ustedes se extienden, les haré saber que ya concluyó su tiempo y nuestros compañeros que se encuentran en cabina van a cerrar el micrófono. Se utilizará esta pantalla, por lo tanto les pedimos amablemente respetar los tiempos, pues en caso de excederse, como ya les decía, pues se les hará saber y también se les cerrará el micrófono para dar paso al siguiente participante. Es importante mencionar que los tiempos asignados para cada intervención no son acumulables y, de no agotarse en su momento, no podrán utilizarse en las intervenciones subsecuentes. Asimismo, las candidaturas participantes se abstendrán de realizar cualquier expresión que implique violencia política contra las mujeres en razón de género, ofensas, difamaciones, calumnias o discriminación hacia las personas, candidaturas, las instituciones y las autoridades electorales, ni hacer referencia a la vida privada de las candidaturas. Además, cabe mencionar que las candidaturas no podrán utilizar dispositivos electrónicos para sus exposiciones. Dicho lo anterior, damos inicio al primer bloque, donde las candidaturas expondrán su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. El orden de participación, como ya les comentaba, será el orden alfabético del primer apellido. En tal sentido, se concede el uso de la palabra al candidato Gutiérrez Silva José Roberto por hasta 2 minutos. Le escuchamos. Candidato, tiene cerrado su micrófono. Perdón, sí lo tengo activado, Ya lo escuchamos. Okay. Gracias. Perfecto, te agradezco muchísimo. Bien, bueno, antes que nada, igual refrendar el agradecimiento por esta invitación al Instituto Electoral del Estado de México, ya que, insisto, es un gran ejercicio. Bien, yo soy José Roberto Gutiérrez Silva, soy alguien originario del municipio de Xonacatlán, soy hijo de un comerciante y una profesora, quienes, como todos y todas las mexiquenses, han puesto sus esfuerzos, sus esperanzas en la educación de sus hijos. Decidí estudiar Derecho, esto lo realicé de 2004 a 2009, y para el último bloque de mi licenciatura en 2009, logré obtener un espacio en el Poder Judicial del Estado de México como archivista judicial. Esto, desde luego, sabiendo que no es otra cosa sino la cultura del esfuerzo, la dedicación, lo que da frutos y desde luego retribuye a la sociedad. Bien, puedo comentarles también que a través del esfuerzo que puse, el empeño en esa labor, logré a los 24 años convertirme en secretario de acuerdos gracias a la aprobación de los concursos de oposición relativos. Para 2018 también, gracias a que resulté vencedor en el concurso de oposición, logré ser juez de primera instancia. Esto en materia civil, me he desempeñado en materia civil, familiar y mercantil, y actualmente soy titular de la visitaduría en materia civil y mercantil del Poder Judicial del Estado de México, esto como juez comisionado en funciones de visitador. Mi trabajo ahí es justamente revisar el trabajo de los y las juzgadoras en el Estado de México para que, si existe alguna irregularidad, contribuya mi función al mejoramiento del sistema de justicia. Y creo que esta reforma judicial, esta elección, nos da justamente la oportunidad a los y las mexiquenses de estar más pendientes, más cercanos a este proceso que es la justicia. Gracias, candidato. Cedemos el uso de la palabra al candidato Nava y Navas Marco Antonio. Le escuchamos. Como bien lo expresó José, soy Marco Antonio Nava y Navas. Actualmente estoy en el Poder Judicial en el cargo de magistrado de la región de Toluca. Servicio de mi estado, propiamente 57 años. He ocupado distintos cargos en la materia jurisdiccional, como jefe del Departamento de Rezago y Ejecución Fiscal, tesorero y director de Gobernación y del Ayuntamiento de Capital Mexiquense. Posteriormente tuve la oportunidad de presidir el Consejo Tutelar de Menores Infractores del Estado de México. En la Procuraduría de Justicia fui director general de Responsabilidad Oficial y director general de Control de Procesos. En la administración pública, honrosamente tuve la oportunidad de estar frente a la Secretaría de Trabajo y de la Presión Social. Posteriormente, magistrado de
de la primera Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo. Tuve también la oportunidad de ser subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de México y finalmente magistrado en la segunda Sala Civil de Toluca, primera Sala Civil de Tlalnepantla, sala mixta en materia civil y familiar de Ecatepec. Actualmente me encuentro en la región de Toluca. Mi vida académica la desarrollé en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México, en primer lugar. Posteriormente, al concluir mi función, me desarrollé también como profesor de asignatura en Derecho. Hemos perdido conectividad con el candidato Nava y Navas Marco Antonio. Como profesor Le sugiero de una manera muy respetuosa, candidato, que pudieran verificar en lo que vamos con otras intervenciones su conexión a Internet, ya que en algunos momentos se perdía su voz. Muchas gracias, candidato. Sí, gracias. Damos el uso de la palabra a la candidata Rosas Díaz Claudia Ivette. Le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me agradezco el espacio que nos brinda el instituto para que precisamente el electorado pues nos conozca y emita un voto razonado. Hoy me presento, soy Claudia Ivette Rosas Díaz, originaria del municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Mis padres fueron campesinos y tuve la fortuna de hacer mi carrera profesional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tengo el grado de maestra en Derecho de Amparo, egresado del Colegio de Estudios Jurídicos de México. Actualmente también cursé el doctorado en materia de procesal constitucional en proceso de titulación. He realizado mis estudios profesionales en su mayoría al servicio del Tribunal Superior de Justicia. Ingresé para realizar el concurso de oposición como secretario. Sin embargo, obtuve la categoría de actuaria judicial en el año de 2002. A partir de ahí me he desempeñado con carrera judicial en los juzgados de materia civil, materia mixta, que conocen de materia civil, mercantil y familiar. También he realizado mi carrera en distritos judiciales con el cargo de secretario de acuerdos. He realizado también cursos y diplomados referente a mi cargo, principalmente con el cual obtuve dicho cargo, que es el de secretario en materia judicial civil, impartido por la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia. La mayor parte de mi carrera profesional la he dedicado al servicio del Tribunal del Estado de México. Al inicio de mi carrera también estuve en la postulancia y hoy me encuentro precisamente desempeñando mi función adscrita a los tribunales judiciales de la ciudad de Toluca. Creo que es todo. Muchas gracias. Gracias, candidata, por su participación. A continuación, las candidaturas dispondrán de un tiempo máximo de 2 minutos para realizar la réplica o abundar respecto de su trayectoria profesional y académica, así como su visión de la función jurisdiccional y de la impartición de justicia. Comenzamos con el candidato Gutiérrez Silva José Roberto. Adelante. Muchísimas gracias, José. Bien, retomaré lo que les decía. Bien, yo soy egresado de la Facultad de Derecho, ahí cursé la licenciatura, esto les decía de 2004 a 2009. Posteriormente, en 2012 a 2014, siendo ya secretario de acuerdos, logré cursar la maestría, la cual, bueno, me gradué enseguida de que la concluí. Quiero aquí destacar que mientras cursaba la maestría estaba adscrito a Naucalpan, era secretario de acuerdos en ese sitio. Entonces mi jornada comenzaba muy temprano, salía de Xonacatlán, insisto, soy de allá, poco antes de las 6 de la mañana y concluía mi jornada a las 10 de la noche. Era justamente esa la rutina que día a día realizaba. Tras el paso de algunos años, te decía José, logré ser juez de primera instancia, estuve en juzgados familiares, civiles y mercantiles, y esa labor me ha permitido justamente entender que la cercanía con la ciudadanía, con las personas usuarias, con aquellos que acuden a un juzgado, a un tribunal, por necesidad y no por gusto, requieren eso, que haya una apertura de la persona juzgadora
El acudir a un juzgado es una situación que genera intranquilidad. No es solamente el tema económico, sino el anímico el que ponen en sus manos estas personas que acuden a nosotros como personas juzgadoras. Y lo que ofrezco es justamente eso, cercanía, empatía, pero sobre todo un actuar con entero apego a la ley. Y yo les garantizo que si me otorgan su confianza este 1 de junio, me apegaré en todo momento a la ley y desde luego responderé ese compromiso, no solamente con el voto que se deberá depositar en las urnas, sino sabiendo que también refrendaré mi compromiso de capacitarme. Puedo comentarte también que el año pasado cursé el proceso de formación para magistrado civil, fue la última jornada, pero bueno, el día de hoy me encuentro aquí a sus órdenes. Candidato, gracias. Cedemos el uso de la palabra al candidato Nava y Navas Marco Antonio. Gracias. Mi visión respecto al Poder Judicial es simple y llanamente reintegrar al Poder Judicial su función jurisdiccional. La función jurisdiccional es prioritaria en el Poder Judicial, antes que cualquier otra acción. Posteriormente, tenemos la necesidad de ser capacitados en todos los niveles del Poder Judicial para dar cumplimiento a esa función jurisdiccional primordialmente. Y además, quiero decirles que es muy importante el recuperar los espacios para la función jurisdiccional, aplicar los recursos materiales y humanos en función de los juzgadores. Eso es lo que hace falta en el Poder Judicial, pero sobre todo integrarles en la función jurisdiccional la facultad a los juzgadores antes que priorizar la cuestión administrativa. Gracias. Gracias, candidato. A continuación, cedemos el turno a la candidata Rosas Díaz Claudia Ibet. Adelante. ¿Qué tal? Como ya lo referí anteriormente, mi carrera profesional la he basado más en la carrera judicial, ingresando desde 2002 con la categoría de actuaria. Durante ese lapso, mi primer juzgado de adscripción fue en uno de cuantía menor en materia penal. Precisamente en el cargo que yo desempeñé en esos años, se tenía que la función de actuario pues apoyaba en todas las actividades jurisdiccionales, desde una oficial de partes, de celebrar pues audiencias y realizar también pues algunos acuerdos. Ahí mi aprendizaje fue fundamental para el desempeño de mi carrera. Precisamente realicé actividades de notificador en el Distrito Judicial de Lerma, que fue el primero de mi adscripción. A partir de ahí realicé mis exámenes precisamente para aspirar al cargo de secretario, el cual me fue llegado en el año de 2008 a la fecha y me ha permitido pues establecer mi contacto con la ciudadanía, con la gente para saber sus necesidades y estar con ellas apoyándoles en la prosecución del proceso, préstamo de expedientes, de localización, de que todo proyecto que yo entregue a mis titulares siempre sea el correcto, fundado y motivado como debe de ser y nuestro compromiso con la sociedad mexiquense. Entonces, a partir de ahí, su servidora he estado en juzgados civiles, familiares y mercantiles en la rama mixta, lo cual, bueno, he tenido la oportunidad, gracias al Tribunal Superior de Justicia, que me ha dotado de herramientas y conocimientos para poder desenvolverme en dichas materias con este cargo, precisamente en el cual pues me he vuelto desenvuelta en estos últimos años y que precisamente he realizado con profesionalismo a la sociedad y a mis superiores. Entonces, hoy mi compromiso es seguir prestando un servicio transparente, honesto, humanista y con todo ello apegado a los procesos judiciales, siempre dando un servicio a la sociedad. Gracias. Gracias, candidata. Con su participación concluimos el primer bloque de este foro y gracias también a la ciudadanía que se ha conectado o que sigue esta transmisión a través de los diferentes medios de comunicación y los canales de comunicación del Instituto Electoral del Estado de México. Les comento, para quienes se acaban de conectar, nos encontramos en el foro de debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las candidaturas del Poder Judicial contendientes al cargo de magistraturas del Poder Judicial del Estado de México, región 1 Toluca, en materia civil. De esta forma, pasamos al segundo bloque y en este deberán responder las candidaturas a una pregunta. Voy a proceder a tomar una tómbola donde ya se encuentran algunas preguntas y
vamos a dar paso para que ustedes puedan responderla a la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿qué evolución ha tenido el acceso a la justicia en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2011 al artículo 1? Repito la pregunta, ¿qué evolución ha tenido el acceso a la justicia en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2011 al artículo 1? Y cedemos el uso de la palabra a la primera candidatura que se encuentra en orden alfabético por su apellido y sería Gutiérrez Silva José Roberto. Le escuchamos. Sí, muchísimas gracias, José. Pues bien, esta reforma, digo, marcó un hito desde luego en el sistema de justicia, no solamente mexiquense, sino mexicano. La apertura que existió hacia los derechos humanos con esta reforma modificó la forma en la que se abordaban los procesos de justicia. Bien, pasamos de utilizar, por ejemplo, una categoría denominada garantías. Bueno, pasamos de un sistema garantista a un sistema justamente de derechos humanos. Estas garantías individuales, así puestas en nuestra Constitución, evolucionaron justamente al concepto de derechos humanos y han tenido algunos pilares justamente para establecer que estos deben ser progresivos, integrales, interdependientes. También marcó justamente la inclusión de la interpretación conforme de las leyes, esto es, que todas las leyes tienen que ser interpretadas conforme a nuestra Constitución. Sin lugar a dudas, esta reforma, esta necesaria inclusión del concepto de los derechos humanos y sus principios, nos permitió llegar a lo que hoy día tenemos, en donde el Estado busca siempre en orden con la protección de los derechos humanos, siempre en orden con una visión apoyada en la dignidad de las personas como el eje fundamental de la justicia, desarrollar sistemas en donde existan, por ejemplo, ajustes razonables en asuntos donde participen personas con alguna discapacidad, o bien el enfocarnos en grupos que han sido históricamente vulnerables. Hoy tenemos a nivel estatal, a nivel federal, una serie de protocolos que imponen la obligación a las personas juzgadoras de justamente dar lectura a la ley de manera integral, en orden con todas estas normas, incluso de carácter internacional. Insisto, todo esto en el marco del respeto a los y las ciudadanas. Gracias, candidato. Es importante comentarles que todas las preguntas, la misma pregunta se realizará a todas las candidaturas. Procedo de esta manera a leer la pregunta nuevamente para que dé respuesta el candidato Nava y Navas Marco Antonio con un tiempo de hasta 2 minutos. La pregunta es, ¿qué evolución ha tenido el acceso a la justicia en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2011 al artículo 1? Le escuchamos. Yo lo quiero resumir en 4 puntos específicos. El primero, relacionado con los derechos humanos. Actualmente la justicia tiene que canalizarse a través de los derechos humanos en beneficio de los particulares. Estos derechos humanos dan lugar al principio pro persona. El principio pro persona es mediante el cual se debe juzgar en función de la persona, respetándole sus derechos humanos. Interpretación de la norma, en tercer lugar, en el mayor beneficio de los ciudadanos. Y cuarto, elevar el tratado internacional a la misma jerarquía de la Constitución. Este es el principio de convencionalidad. Los tratados internacionales fueron elevados al nivel de la Constitución para su interpretación, aplicación y observancia. Muchas gracias. Gracias, candidato. Es momento de ceder el uso de la voz a la candidata Rosas Díaz Claudia Ivette. Voy a dar lectura a la pregunta. ¿Qué evolución ha tenido el acceso a la justicia en nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2011 al artículo 1? Le escuchamos, candidata. Gracias. La evolución que yo considero que ha tenido precisamente esta ha sido de manera universal aquí, porque la Corte, bueno, al emitir los lineamientos bajo los cuales se dio
pie a la reforma del artículo 1 constitucional y los derechos humanos es que antes en un sistema de justicia no eran observados. A partir de esa reforma se vino a revolucionar el sistema de justicia y el sistema normativo que rige nuestro país, precisamente respetando todos estos derechos en todas sus esferas. Con sus características se vinieron a emitir resoluciones, todas apegadas ya al respeto de los derechos humanos de cada justiciable. Precisamente las sentencias que antes eran emitidas, hoy ya fueron revolucionadas precisamente con la observancia de estos derechos, con la aplicación de los principios y con el respeto que cada una debe de tener. Para ello, pues, me permito citar algunos principios, el pro persona, el del buen proceso, que han sido, pues, fundamentales hoy en juzgar también con perspectiva de género, respetando derechos que también hoy involucran también a niñas, niños y adolescentes, personas con vulnerabilidad, en estado de vulnerabilidad, con discapacidad. Entonces, para mí hoy el sistema de justicia ha evolucionado mucho a partir de esta gran reforma que la considero fundamental y prioritaria, que era necesaria en nuestro país. Para hoy las sentencias tienen un impacto en el cambio de la vida de los ciudadanos, en la protección de su patrimonio, de su familia, de sus hijos y de toda una esfera que les involucra dentro de una sociedad mexiquense que estaba precisamente reclamando una justicia pues pronta, apegada a derecho y con legalidad en todo momento, en la protección de sus derechos fundamentales en todas y cada una de sus esferas. Gracias. Gracias, candidata. A continuación, las candidaturas dispondrán de un máximo de 2 minutos para realizar la réplica o abundar sobre la pregunta planteada. Damos el uso de la palabra a el candidato Gutiérrez Silva José Roberto. Adelante, candidato. Sí, muchísimas gracias, José. Bien, nada más para retomar lo que les comentaba hace un instante. Tenemos que tener en cuenta que justamente esta incorporación del concepto de derechos humanos, como ya bien lo mencionaban la maestra Ivette, el maestro Marco, generaron un contexto en donde la figura central de la justicia es la persona. Inclusive, bueno, se habla de algunos derechos humanos que son atribuibles a personas jurídicas colectivas, a personas morales, en este patrimonio inmaterial que se puede tener en la proyección jurídica. Pero bueno, creo que para ponerlo también en términos muy simples, para que los y las mexiquenses puedan entender este andamiaje jurídico. Y lo digo porque lamentablemente estamos muy acostumbrados a que las personas juzgadoras en general, aquellas personas que se dedican al derecho, tienen un léxico, un lenguaje muy, muy técnico. Quiero con esto ponerlo en términos muy claros. Esta confección, esta forma en la que se articuló este dispositivo, este artículo de nuestro ordenamiento fundamental, pone en el centro de la justicia a la persona. Tenemos entonces como personas juzgadoras la obligación de buscar potencializar todos sus derechos, claro, siempre apegándonos a las normas. No quiero decir con esto que en el afán de generar una función que sea protectora, vamos a vulnerar, a dejar de lado los derechos que colisionen cuando haya alguna controversia y exista justamente esa necesidad de realizar este ejercicio como personas juzgadoras. Es ahí, creo yo, donde la ciudadanía tiene que poner atención, que las personas juzgadoras tenemos que tener esta actuación en clave de derechos humanos. Gracias, candidato. Su tiempo ha concluido y cedemos el uso de la palabra al candidato Nava y Navas Marco Antonio para exponer su réplica. Adelante, candidato. Sí, solamente insistir en que los derechos humanos han sido fundamentales actualmente en la reforma judicial que se ha dado en el país, en primer lugar. En segundo lugar, ahora nos toca aterrizar los procedimientos que nos permitan hacerlos más ágiles y más oportunos, que nos permitan ser más expeditos, porque de nada nos sirven los derechos humanos y el principio pro persona si no aterrizamos en procesos más expeditos, más prontos, más transparentes y más equitativos para las partes. Hoy la ciudadanía espera
de la aplicación en respuesta a sus derechos humanos, espera la pronta resolución de sus asuntos. Hoy debemos canalizarnos a interpretar la norma de tal manera que nos permita reducir los términos, los plazos en los procedimientos, que nos permita beneficiar a la gente en una pronta expedición de justicia. Creo que es importante canalizar todos los esfuerzos a la capacitación de nuestro personal, de nuestro personal, de los jueces, de los secretarios, de los notificadores, de los técnicos judiciales. Hoy la capacitación es fundamental para alcanzar estos objetivos, sobre todo la expeditez en la justicia. Punto. Es todo. Gracias. Gracias, candidato. Expone su réplica con un tiempo de hasta 2 minutos la candidata Rosas Díaz Claudia Ibet. Adelante, candidata, le escuchamos. Gracias, moderador. Bueno, como ya hemos referido, pues la protección garantista a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues hoy la considero fundamental, la considero importante dado los procedimientos que se venían dando con anterioridad. Hoy los procedimientos, aún así todavía, pues requieren de mayor protección y precisamente de un buen proceso. Tenemos en los tribunales a veces rezago de procedimientos que tardan meses en resolverse, años en resolverse, y que a veces precisamente por la violentación a un derecho de estos, lo que provoca es una reposición en procedimiento. Tal es un ejemplo, pues en un emplazamiento, cuando este no es practicado con las formalidades legales, pues tenemos precisamente una reposición de todo un procedimiento. Entonces, bueno, uno de los derechos que debemos cuidar es el del buen proceso mediante, como juzgadores, tenemos la obligación de revisar en todo momento que estos vayan como deben de ser, con las formalidades procesales, los tiempos, la legalidad, para que también estos no se hagan tan largos y la justicia sea pronta para el ciudadano, y con esto no ocasionarle pues un desgaste en tiempo, un desgaste financiero también, porque ellos pues acuden a un juzgado a reclamar ese derecho y erogan un gasto al contratar un profesional en la materia para que los pueda asesorar y apoyar durante el procedimiento, ¿no? Entonces, hoy nosotros como juzgadores, como secretarios de acuerdos, tenemos también la obligación pues de apoyar a nuestros titulares, revisando que todas y cada una de nuestras actuaciones sean correctas, sean oportunas y sean legales, para que el justiciable tenga a su tiempo y forma la justicia en sus manos, para poder así seguir su procedimiento como debe de ser y como lo marca nuestros estatutos jurídicos, y obtener la sentencia conforme a derecho sin la necesidad de reponer procedimientos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Con su intervención finalizamos el segundo bloque del foro de debate y damos paso a las conclusiones, por lo que las candidaturas dispondrán de hasta 1 minuto para dar un mensaje final a la ciudadanía. Así que cedemos el uso de la voz a el candidato Gutiérrez Silva José Roberto. Adelante. Muchísimas gracias, José. Bien, pues bueno, yo solamente quiero finalizar indicando que si este 1 de junio tú, mexiquense, como padre, como madre, como hijo, como hermana, decides brindarme tu confianza, te aseguro que estarás tomando una de las mejores decisiones. Me he formado en el Poder Judicial prácticamente desde que era estudiante. He obtenido el cargo de secretario de acuerdos y de juez de primera instancia, siempre aprobando los exámenes que el propio Poder Judicial estipuló. No tengo ninguna vinculación con algún grupo de poder, con algún partido político. Estoy comprometido y estoy seguro de que vas a tomar la mejor decisión. Este 1 de junio, por favor, emite un voto consciente, un voto razonado, y busquen la boleta verde, el número 34. Gracias, candidato. Es el turno de escuchar el mensaje final del candidato Nava y Navas Marco Antonio. Antes que nada, muchas gracias a su auditorio, en primer lugar, a la población mexiquense, por este ejercicio democrático en el que estamos inmersos. Hoy les pido, antes de pedirle su voto, les pido que analicen bien a todas las candidaturas. Por ejemplo,
Hay que analizar la experiencia, la transparencia y el compromiso que cada uno tenga con ustedes. Eso antes que otra cosa. Y por último, quiero decirles que hay que buscar la manera de evitar gente corrupta, gente desleal, gente sin conocimiento del derecho. Creo que lo demás se puede subsanar con la capacitación. Muchas gracias a todos y a mis compañeros. De igual manera les agradezco su participación. Gracias, candidato. Finalmente, escuchamos el mensaje a la ciudadanía de la candidata Rosas Díaz Claudia Ibet. Le escuchamos, candidata. Gracias. Yo quiero invitar a la sociedad mexiquense que este 1 de junio emita su voto de manera razonada, analizando todas y cada uno de los perfiles de los candidatos. Yo ofrezco desempeñarme con una conducta transparente, leal, honesta, a favor de una sociedad que sé que está sedienta de una justicia, que debe ser a sus intereses y conforme lo que ellos reclaman. Desde mi trinchera estaré representando la voz del ciudadano con amor, con fortaleza, con dedicación y con disciplina para poder emitir las resoluciones que deben ser conforme a derecho, leales a toda mi actuar, y si en algo tenga que ser la sociedad que me tenga que reclamar, deberá así ser. Sin embargo, bueno, yo me comprometo a seguir desempeñando mi labor conforme debe de ser, con ética, con profesionalismo, con lealtad y honestidad a una sociedad que me ha brindado su confianza hasta el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, candidata. Así, hemos llegado al final de este ejercicio democrático organizado por el Instituto Electoral del Estado de México entre las magistraturas, las candidaturas a las magistraturas del Poder Judicial del Estado de México, Región 1 Toluca, en materia civil dentro del proceso electoral judicial extraordinario 2025 del Estado de México. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México, agradecemos a las candidaturas asistentes por su participación, así como a la ciudadanía que dio seguimiento a este foro de debate a través de nuestras redes sociales y plataformas institucionales, recordándoles que este foro fue grabado y estará disponible en nuestra página institucional. Confiamos en que este ejercicio contribuirá al fortalecimiento de la democracia y que servirá para que este 1 de junio la ciudadanía pueda emitir un voto informado. También aprovechamos para invitar a la ciudadanía a que visite el sistema Conóceles, donde encontrará información sobre todas las candidaturas en el Estado de México. Encontrará desde su trayectoria profesional, el por qué desean participar en esta elección, e incluso medios de contacto públicos con los que podrán conocer de cerca a sus candidatas y candidatos. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.